Cuando se habla de la Edad Media, se marca desde el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero la filosofía medieval empieza a gestarse siglos antes, en el siglo I, con el nacimiento o la aparición de Cristo. Desde allí se empieza una nueva visión del mundo, lo cual influye directamente a la filosofía medieval. En la primera etapa de esta filosofía se marca el platonismo, influenciando sobre todo a los romanos. Hay dos concepciones diferentes en la filosofía medieval. En primer lugar, corresponden desde el siglo I al siglo XV en sentido amplio. En segundo lugar, en sentido estricto, hace una división desde el siglo I al siglo IV, la filosofía patrística, y desde el siglo VI al siglo XV, la medieval. Al hablar de filosofía medieval, se enfrentan dos temas que son la fe y la razón, ya que durante esta filosofía van a haber autores que querrán hacer una síntesis entre estos dos y también otros quienes rechazarán la fe o la razón al momento de generar sus teorías. El cristianismo infunde una nueva educación al hombre, que es la de amar a Dios y tener fe. Por eso durante la filosofía medieval se verán las diferentes posturas con respecto a la filosofía griega, es decir, si el cristianismo al encontrarse con esta aceptaba generar sistemas entre las dos o la rechazaba rotundamente. La filosofía medieval centra su interés en Dios. En sus comienzos, el cristianismo insurgió como un desafío revolucionario contra la realidad social y política de los primeros siglos de nuestra era de máximo poderío del Imperio Romano. El pensamiento de los primeros expositores cristianos, los padres de la Iglesia, se ha denominado patrística. En este siglo predominó el idealismo platónico. Adivinó después la escolástica, en que predomina el pensamiento sistemático y totalizador de Aristóteles. Algunas de las características de la Edad Medieval son: primero, nace la teología; segundo, la Iglesia controlaba la filosofía; tercero, las personas no podían filosofar; cuarto, estaban prohibidos los autores griegos como Sócrates; quinto, los que pertenecían a la Iglesia eran cultos; sexto, la filosofía se preocupó por los problemas de la religión; séptimo, Santo Tomás fue su principal filósofo; octavo, la peor época para la filosofía. La idea principal de la filosofía medieval es que todo gira alrededor de Dios, teocentrismo, muy diferente al Renacimiento, donde el ser humano pasó a ser el centro del universo. Las ideas renacentistas que terminaron con lo medieval concuerdan con los avances astronómicos y científicos sobre el sistema solar y los descubrimientos náuticos. En la Edad Media buscaban determinar cuántos ángeles podían bailar en la punta de un alfiler, en vez de cuestionar si los ángeles existían. División cronológica. La historia del pensamiento en la Edad Media se divide en tres grandes grupos. A. La patrística. Primeros siglos de la era cristiana. En este momento se plantean los problemas fundamentales del cristianismo. Es época de herejías, cismas. Los temas fundamentales que aborda son la relación, razón y fe, la existencia de los universales, el debate filosófico entre aristotélicos, judíos, árabes y cristianos. B. La escolástica, siglo VII al siglo XIII. Ese es el momento más álgido de la filosofía medieval. Es el momento más lúcido y más pródigo en ideas. Representantes de este momento son Santo Tomás, Alberto Magno, Buenaventura. Es un momento de gran riqueza cultural que se pone de manifiesto en la Escuela de Toledo. C. Crisis de la escolástica, siglo XIV. Durante este siglo, la escolástica entra en crisis. Los temas comienzan a cambiar. Nos acercamos al Renacimiento y la razón vuelve a ser protagonista de la filosofía. El máximo representante de este momento es Guillermo de Ockham. Relación, razón y fe. El problema que más preocupa a San Agustín es el problema del conocimiento y el considerar la posibilidad de acceder al conocimiento verdadero. El maniqueísmo, corriente a la que se sumó durante un tiempo, no le ofreció una respuesta convincente, ni tampoco lo hizo la corriente escéptica.
Sin embargo, esta última le lleva a considerar una primera verdad, la duda, y por tanto su propia existencia. El que duda existe. Para San Agustín existen dos modos de conocimiento. De un lado el conocimiento sensible, que le permite el conocimiento del mundo, y del otro la razón y la fe, que le permiten llegar al conocimiento de la verdad divina. Razón y fe constituyen a su vez dos modos distintos de conocimiento, pero ambos son el gran objetivo del hombre. La verdad divina. Considera la fe el camino más corto para alcanzar la verdad, a pesar de que tanto una como otra confluyen en un amor apasionado por la verdad. Este camino para llegar a la verdad se inicia con la autoconciencia. Es el interior de cada uno donde se encuentra la verdad, la máxima realidad, Dios. El conocimiento de esta verdad solo puede alcanzarse a través de iluminación divina que permite descubrir las verdades externas. Este conocimiento adquirido a través de la iluminación divina lo denomina sabiduría. El alma solo estará satisfecha cuando descanse en esa sabiduría que es su gran amor. Este conocimiento adquirido a través de la iluminación divina lo denomina sabiduría. El alma solo estará satisfecha cuando descanse en esa sabiduría que es su gran amor. Doctrinas filosóficas. Platonismo. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón, que llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenía con el cristianismo y feudalismo. El platonismo ha influido en sectores del pensamiento religioso, de forma que se ha llegado a creer que ciertos ritos, pensamientos y doctrinas están basados en él. San Agustín creía que mediante Platón se podía articular teológicamente la fe cristiana, como había intentado Filón de Alejandría con el feudalismo. El emperador romano Justiniano clausuró las escuelas filosóficas de Atenas tratando de reducir la influencia platónica, ya que la consideraba un peligro, lo cual nunca se ha conseguido por completo. En el Renacimiento resurgió el platonismo, sobre todo la Academia Platónica de Florencia. Aristotelismo. El aristotelismo y neoaristotelismo son denominaciones utilizadas en la historia de la filosofía para designar a distintos movimientos filosóficos donde los autores tienen como fundamento el pensamiento de Aristóteles. Tanto en la antigüedad, mientras continuó la escuela peripatética fundada por Aristóteles, el liceo opuesto de la Academia de Platón, como durante la época medieval. Averroísmo, tomismo, escolática. En las edades modernas y contemporáneas, Salamanca, neotomismo o neoescolástica. Estoicismo. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que dentro del periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión. Fundada por Zenón de Citio en el 301 a.C. Adquirió gran difusión por todo el mundo greco-romano, gozando especialmente popularidad entre las élites romanas. Sincretismo. Un sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que esta unión no guarda unas coherencias sustitucionales. También se utilizaba en alusiones a la cultura o religión para resaltar su carácter de función y asimilación de elementos diferentes. El neoplatismo. El neoplatismo es un sistema filosófico que nació en la Alejandría y que fue enseñado en diferentes escuelas. En la última manifestación del platonismo antiguo y constituyente una síntesis de elementos muy distintos con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón y sobre todo Platón, unidas a las inspiraciones místicas de origen
hindú y judío. En las doctrinas filosóficas del Imperio Romano aparecen intercambiadas. Las tres primeras se oponen a la cuarta. En este periodo se produce un proceso, es decir, un intento de conciliar distintas doctrinas en un único sistema. La única filosofía vigorosa es neoplatonismo. La figura más representada será San Agustín. El platonismo triunfa más que otras doctrinas en el cristianismo, ante todo debido a la dualidad. Platón proponía para existencia de un demiurgo que en el cristianismo se reflejaba en Dios creador. El platonismo ofrecía múltiples posibilidades o platonismo. La figura más representada será San Agustín. El platonismo triunfa más que otras doctrinas en el cristianismo, ante todo debido a la dualidad. Platón proponía para existencia de un demiurgo que en el cristianismo se reflejaba en Dios creador. El platonismo ofrecía múltiples posibilidades de asimilación en el pensamiento cristianismo. En cuanto a la concepción de Dios y el mundo, se afirma que la existencia de otro mundo más allá de este, ideas, mente divina. Este mundo es una imagen que copia del ideal. Los seres sensibles poseen su ser participación de las ideas, dependencia de creador. Los seres creados son contingentes, podrían no existir. Divulgador, creador, idea del bien, un único Dios. En cuanto al ser humano, inmortalidad del alma, lugar del alma, mundo ideal, cielo cristiano, mitos que explican el destino del alma, juicio final, relación cuerpo y alma con discrepancias en los filósofos griegas, porque la idea de resurrección es articulada en griega. Discrepancias en los filósofos griegas, porque la idea de resurrección es articulada en griega. Algunos representantes de la filosofía medieval son Isidro de Sevilla, eh, nacido probablemente en Cartagena, fue arzobispo de Sevilla durante más de 3 décadas. Agustín de Hipona, o San Agustín, nombre completo en latín Aurelius, también llamado Hipona, doctor de la Iglesia Católica, es un santo padre. Doctor de la Gracia, fue el máximo pensador del cristianismo. Marius Victorinos, conocido también Victorino el Africano, fue un filósofo neoplatónico, retórico y polemista cristiano. Fue un estudioso de la lengua latina y antes de su conversión al cristianismo alcanzó en fama en todo el Imperio Romano como maestro de retórica. Manlio Oesio empezó estudios de retórica y filosofía, conocimientos de amplio en Atenas. Se casó con Rusticiana, hija del senador Quinto Aureliano Memio Simaco. En 510 fue cónsul ordinarius. También en cuanto a su pensamiento filosófico está muy mediatizado por sus estudios de gramática y retórica. Conclusiones. En primer lugar, en la obra medieval encontramos concepciones identificadas con el carácter religioso producto del crecimiento y desarrollo del cristianismo establecido en la Iglesia. En segundo lugar, esta época fue conocida principalmente como el periodo del oscurantismo, debido a la filosofía no fue desarrollado totalmente y porque no se tenía en cuenta la opinión de las personas. En tercer lugar, fue un periodo que se extendió
desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el descubrimiento de América en el año 1492.